Shabbat Shalom, bienvenidos todos a un nuevo comentario, un Debar Torá de la Parashat Pekudei en este día de Shabbat. Que el Eterno les pueda bendecir a cada uno de ustedes y gracias por pasarse nuevamente por nuestro canal, por nuestra comunidad Benei Adonolam. Les habla Ariel. Bueno, hablamos entonces sobre la Parashá, lo que fue, ¿cierto? El estudio y el comentario, perdón, el estudio, ¿cierto? Las lecturas de la Parashat Pekudei. La semana pasada, ¿cierto? Estuvimos estudiando, hablando sobre la Parashat Vayakhel, que es la porción, ¿cierto? Que retoma todo lo que fue la donación, la contribución de materiales muy, ¿cierto? Definidos cuáles eran para la construcción del Mishkan, el tabernáculo, y todo, ¿cierto? Lo que llevaron los hijos de Israel y que Moshe tuvo que decir, basta, ya es suficiente. En esta semana, ¿cierto? Lo que hace Moshe es hacer un recuento, a rendir cuentas, literalmente, sobre todas las cosas que el pueblo llevó. O sea que por un lado todo bien, el pueblo llevó las cosas, Baruch Hashem, el pueblo fue bendecido, pero también hubo una rendición, hubo Moshe, ¿cierto? Para quedar eh, con una imagen, ¿cierto? De que realmente estaba interesado en el tabernáculo, pero no solo en el servicio a Dios, sino que también cada parte, cada contribución, ¿cierto? De lo que aportaron las personas fue importante. Esto es así quizás hasta el día de hoy. Hay quienes a veces tienen como o son de la opinión de que una vez que alguien da una cosa, que nunca más haga mención de ello y que si no es como jactarse, etcétera. Pero realmente esto se hace, ¿cierto? También para que el pueblo vea, yo aporté a esto. Ya se hizo el trabajo, ok, y ahora se demuestra en qué se gastó cada cosa. Y cada cosa que se realizó es motivo, ¿cierto?, de la participación del pueblo completo. Aquí no hay, ¿cierto?, que decir la familia tanto donó la menorá. Como hoy día a veces, muchas veces se estila, que no es que esté mal, está bien, pero en el Mishkan todos participaron, los que tenían un corazón dadivoso, alegre, sabio. Entonces no era necesario que un corazón sea enaltecido o necesite, ¿cierto? Algo para tener gratitud. No necesita una condecoración para tener gratitud, porque los que ya dieron de por sí en el Mishkan tenían una gratitud, dieron con un corazón alegre. Por lo tanto, no necesitaban escuchar, yo, bueno, nombrado mi nombre cuando se dice, oye, ¿quiénes donaron para la menorá? No, ya se sentían agradecidos, ¿cierto?, de haber participado solamente en esto. Y todo el pueblo. Entonces, no solamente es un acto de dar cuenta, sino también de mostrar que todo lo que el pueblo donó y lo que hizo es un motivo, ¿cierto?, de participación de todos. Y ahora el templo, el tabernáculo estaba al servicio de todos. ¿Con qué fin? Con el fin de que hubiese armonía en medio del pueblo, que no hubiesen riñas, contiendas, enemistades. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios reposara en aquel lugar. Entonces dice que Moshe revisó toda la obra y vio que la habían hecho tal como el eterno Hashem le había ordenado. Entonces Moshe, dice, los bendijo. Bendijo al pueblo. ¿A qué se debe esta bendición? Ustedes hicieron conforme al diseño que el Eterno me mostró a mí. Por lo tanto, lo que Él a mí me ha dado, con ello les bendigo a ustedes. Ustedes han hecho la voluntad de mi Padre. En otras palabras, ustedes, cierto, han hecho todo cuanto el Padre a mí también me ha mostrado. Asimismo ustedes lo han hecho. Y lo que yo he recibido también les doy. Algo similar, ¿no? A palabras de nuestro Maestro Yeshua. Cuando realmente nosotros nos comportamos como el pueblo, y como los constructores del Mishkan hacemos las cosas conforme a su voluntad, ciertamente el Mesías, nuestro Redentor, Yeshua, nos bendice. Porque hacemos las cosas que su padre le dijo también a él que debíamos hacer y que debía él hacer. Hacemos su voluntad.
Él también nos bendice. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Cuando nosotros intercedemos en buena actitud, en buena fe, con la obra y el servicio a Dios, hay una bendición, ¿cierto? De parte de nuestro Mesías, sobre cada uno de nosotros. Esta para allá nos habla, ¿cierto? Sobre lo limitado e ilimitado también que podría llegar a ser la presencia del Eterno. ¿En qué sentido? En lugar, en espacio y tiempo. A veces nos parece, ¿cierto?, que el Eterno está en todo lugar. Pero a veces también nos parece que está en un lugar en específico. ¿Y cómo? Si Él está en todo lugar, ¿cómo podemos decir que se siente más en un lugar que en otro? Si está en todo lugar. Bueno, esto es algo, ¿cierto?, que no logramos comprender a cabalidad, porque nuestra hechura, nuestra estructura es temporal. Nosotros estamos en un lugar y no en otro. Pero el Eterno es diferente. Y la gloria del Eterno, es decir, la manifestación de su presencia, de su esencia, su, su presencia, literalmente, en el fondo, Él está presente allí. ¿Dónde Él está presente? Hay, ¿cierto?, una dimensión diferente. Dice que cuando se terminó la obra, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria, ¿cierto? El kabod, como dice en hebreo, del Eterno, llenó el Mishkan, el tabernáculo. Dice que su kabod, su gloria, su honra llenó el lugar. Cuando hablamos de kabod en hebreo, ¿cierto? Estamos hablando de dar honor, pero también respeto. Es cuando tratamos a alguien con una condición especial. Cuando respetamos a alguien es porque le damos valor a esa persona en particular. Le damos un valor especial. No solo es una persona, por ejemplo, es mi padre, es mi madre. Jabé de tabija, betimeja, dice la Torah. Honra a tu padre y a tu madre. La honra, ¿cierto?, es lo que atribuimos a una persona en especial, un respeto diferente. ¿Por qué? Porque tienen una condición respecto de nosotros diferente. Y también en la presencia del Eterno tiene una connotación, una condición diferente. La presencia nuestra puede ser importante. Podemos ser personas muy importantes en este mundo. A lo mejor ricos en, a lo mejor en inteligencia o en bienes, o a lo mejor tenemos muchas habilidades, pero la presencia del Eterno no se compara realmente. Y la palabra kabod también tiene que ver con la palabra de estar pesado, como kibet, algo pesado, algo que tiene peso, ¿cierto? Por lo tanto, la presencia tiene peso, es algo pesado. Y eso pesado atrae. Nosotros conocemos que en este universo existen las diferentes leyes, ¿cierto? Y está la ley de la gravedad. Y en realidad la ley de la gravedad tiene que ver con que una fuente pesa más que otra. Cuando tiene mayor peso, atrae a las que tienen menos peso alrededor de ellas. En algún momento, ¿cierto?, hay una atracción. La presencia del Eterno tiene mucho peso. Y nos atrae. Nos atrae hacia Él. En este universo las cosas funcionan así. Lo que tiene mayor peso atrae a lo de menor peso. Por ejemplo, todos giramos, o sea, el mundo gira alrededor del Sol por esto mismo. La Luna gira alrededor de la Tierra por esto mismo. Porque la Tierra es más grande, pesa más en el universo. Giramos alrededor de ello. Y la presencia del Eterno también era tan pesada que era como una nube espesa, o como una columna de fuego en la noche. ¿Cómo puede ser esto? O sea, era tan pesada, por así decirlo, la presencia del Eterno, que se manifestaba como si de día algo cubriera toda la luz, el día, como si algo cubriera, ¿cierto?,
fuera más incluso fuerte que la luz del sol. Y en la noche, aún, pese a toda la oscuridad, iluminara prácticamente. Si era la presencia de Hashem, su Shekhinah, ¿cierto? Su presencia, su morada en ese lugar. Ni siquiera Moshe era capaz de entrar. Moshe, que era el más cercano a él, ni siquiera era capaz de entrar. Salvo, ¿cierto? Si se le llamaba. Moshe no podía entrar a la tienda de reunión porque la nube se había posado sobre ella y la gloria de Hashem llenaba el tabernáculo. Él nos atrae hacia Él, pero también tenemos que saber que cuando nos vemos atraídos a alguien con una admiración especial, con un sentido de peso particular, también debemos mantener una distancia. A esto le llamamos respeto, honor. Yo sé que debo respetar y honrar a esta persona y lo trato siempre de manera diferente, pero también sé que no puedo llegar a lo mejor con alguien respetable y golpearlo, lanzarle algo. ¿Por qué? Porque merece respeto. No puedo, ¿cierto?, llegar y entrar en la presencia del Eterno, aun cuando podamos ser muy cercanos. No es cosa como llegar y entrar. Su presencia también nos delimita, nos dice quiénes somos nosotros. Esta es mi presencia. Y nuestra presencia es mucho menor a la de Él. Tenemos que conocer también nuestro lugar. Para eso también, ¿cierto?, sirve el honor, la honra. Y esta nube los acompañaba a ellos de día y de noche. Como dice, porque la nube del Eterno estaba de día sobre el Mishkan y de noche había fuego en él, a la vista de toda la casa de Israel, durante todos sus viajes. Del mismo modo, ¿cierto? Estuvo y se presentó el tabernáculo, ¿cierto?, de su presencia a través de Yeshua el Mesías, Yeshua de Nazaret. Y Él nos dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Tranquilo, ¿cierto? Podrá haber rumor de guerra, nación se levante contra nación, podrá haber pestilencias, pero Él está con nosotros hasta el fin del mundo. La presencia de la nube los acompañó y del fuego, ¿cierto?, todos sus viajes. Así también sabemos que Él está con nosotros, siempre. Necesitamos también en este sentido identificar su presencia, el peso que tiene en nuestra vida, a qué nos podemos acercar a Él y a qué nos debemos alejar, mantener, ¿cierto?, en cierta distancia sana. Por ejemplo, los hijos de Israel mantenían en cierta distancia eh, sus necesidades, ¿cierto? Las dejaban fuera del campamento en este momento, porque ahí habían cosas más santas. O sea, hay cosas que son de la vida comunes, hol, como se dice en hebreo, y hay cosas que son consagradas para Él. Hay quien es más consagrado y más se acerca. Tenemos que saber comprender también en qué lugar deben estar diferentes aspectos de nuestra vida y cómo nos acercamos a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos y hacemos. Así como el pueblo tuvo que entender que servir al Eterno no era simplemente vamos al desierto y le servimos, no. Hay una forma de acercarse, hay una presencia a la cual acercarse. Hay quien se puede acercar a tal lugar, al quien no. Hay con qué me puedo acercar y con qué me debo alejar. Y el pueblo empezó a entender también cómo manejar todo esto. Nosotros también en nuestra vida debemos aprender a manejar la distancia, ¿cierto?, entre cómo nos acercamos a Él, qué le presentamos a Él y qué no. Hay cosas que le podemos presentar a Dios, pero hay cosas que quizás no son o no ameritan una presentación ante Él. Son cosas del mundo, que son de acá, no es que sean malas, pero si hay algo que aprendemos del pueblo de Israel es que tenemos que saber cómo acercarnos, que hay una manera. Eso lo aprendemos, ¿cierto?, de la Torá. No es simplemente ir, no es simplemente y avasallar con todo, ¿no? Pero aún así sabemos que Él está con nosotros siempre y siempre nos guía en todo camino de justicia.
De la misma forma, por ejemplo, la presencia del Eterno residió sobre el Beit HaMikdash, la casa consagrada, el templo, ¿cierto? Un hogar, una casa que fue consagrada para que residiera el Eterno, en un lugar fijo, porque el Mishkan estaba en un lugar móvil. Y dice que cuando los sacerdotes se retiraron del lugar, una vez que hicieron también toda obra, a su servicio, la nube ya también llenó la casa. Y ellos no podían hacer su servicio, dice, mientras estaba la nube, porque la gloria del Señor llenaba su templo. Es decir, mientras está la presencia de Él, nosotros solamente nos queda rendirnos ante Él. De poco podemos justificar o hacer o demostrar frente a Él. ¿Cómo nos presentaremos ante Él? Estando delante de su presencia. ¿Acaso va a haber justificación alguna? ¿Acaso podemos redarguir algo? ¿O podemos decirle, te equivocaste, Señor? Si Él lo sabe todo. Él lo manifiesta todo. Ante Él no podemos hacer más que, al acercarnos, saber que hay muchas cosas que tenemos que retroceder en nuestra vida. Apartarlas de Él, si queremos acercarnos realmente. Y aún así hay una distancia, que es la distancia que marca la santidad. Quien tenía mayor santidad, más se acercaba, ¿cierto? En el templo, en el Mishkan. La santidad es lo que nos ayuda a acercarnos más a su presencia. Apartarnos de otras cosas implica que nos podamos acercar a otras, sobre todo a Él. Un gran principio, ¿cierto?, de la Torá, realmente. Aquellos que se acercan con un corazón puro y no tienen dobles intenciones en su corazón, o dobles motivos, o doble finalidad de buscar a Dios, lo buscan solo por, por Él mismo, por su causa y no por otra. Ellos son los que son llamados santos, ¿cierto? Los que se santifican mayormente, los que más pueden acceder o más cercanos a Él pueden estar. Aquellos que le buscan de corazón puro. Entonces, su presencia llena, ¿cierto? La casa, ¿para qué? Para que puedan sus hijos ver, contemplar, saber que Él está ahí. Aun cuando Él está en todo lugar, está su presencia, su esencia allí. Para que el pueblo se acerque. Que sepa que hay una manera cómo debe acercarse, pero también para que se acerquen. ¿De qué serviría ir a un lugar a alzar nuestras manos a Dios, al Eterno, ¿cierto? Elohim, si realmente allí no está Él, por así decirlo? O alguien te dice, ahí está Dios, ahí está el Mesías. No les creas, dice la Escritura. Porque en el lugar en que Él se manifestó, allí pues estuvo su presencia. Y de donde dice la Escritura que Él vendrá, allí vendrá. No es de donde alguien diga, va a estar acá o allá o acá. No. Donde está escrito que Él vendrá. Y donde está escrito que Él vino y recibió su presencia. Allá nos dirigimos. Hacia Sion, hacia Jerusalén, ¿cierto? Hacia el monte Sion, donde estuvo su casa. Oramos, ¿cierto?, hacia allá, porque allí estuvo su presencia. No nos podemos equivocar en esto. Donde Él habitó, podemos dirigir nuestros corazones. Para direccionarlo hacia Él, porque allí estuvo. De la misma manera, ¿cierto?, en que Abraham alzó también un sacrificio ahí en Moriah, con Isaac su hijo, donde estaría también Jacob, Isaac, pasarían por allí, tendrían experiencias con Dios allí. Jacob, ¿cierto?, con el sueño de la escalera. Allí, ¿cierto?, habría que adorar al Eterno. Allí residiría su presencia. Es parte del propósito. Porque si no, nos rendiríamos bajo el sol, la luna, adoraríamos a la tierra, a los animales y quizás qué cosa. Pero sabemos que allí residió y residirá su presencia. Por lo tanto, hay una finalidad, ¿cierto?, con adorar en este lugar. Para no hacerlo en vano en el fondo. ¿Quién es quien nos ayuda a entender esto?
el Mesías, ¿cierto? Nuestro amado Redentor dijo, te he glorificado, Padre, ¿cierto? En la tierra he terminado la obra que tú me has dado. Palabras similares, ¿no? A cuando el pueblo terminó la obra y los sacerdotes terminaron su obra y la presencia llenó, ¿cierto? El lugar. El ser parte, como dice la escritura del libro de Hebreos, que Él es el autor y consumador de nuestra fe, tiene que ver también, no solo con que Él sea principio y fin, el eterno, príncipe de paz, etcétera, sino que Él es, ¿cierto? El autor, dice, y consumador, el que es, del que es la acción y el que la termina. El que la empezó, el que la termina. Y el que la termina, ¿cierto? Una vez de ello, se derrama la presencia del Eterno. Y de esta manera, ¿cierto? También Él nos dio las promesas del Ruach HaKodesh. Terminó su obra. Consumó, ¿cierto? Su porción. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo de Israel, pudo residir en los corazones de todo Israel y de cada uno de nosotros y de las naciones y de quienes temen a su nombre. Porque Él terminó la obra. Y una vez que la terminó, la gloria, ¿cierto? La presencia de Él llenó nuestra vida. El Eterno trabaja, ¿cierto? En cada uno de nosotros. Y Él, que comenzó la obra, también en nosotros. Porque en el momento en que Él la terminó, comenzó en nosotros. Y el que la comenzó en nosotros también la terminará. ¿Y cuál es el propósito, cierto? De que la terminemos. Dice la Escritura, estando seguros de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la llevará a cabo hasta el final, hasta el día del Mesías Yeshua. Cuando lleguemos al final, hayamos peleado la buena batalla, dado la buena batalla de la fe. Dice la Escritura que nuestros cuerpos también manifestarán la gloria. Habrá una gloria aún mayor en nuestra vida, ¿cierto? En el mundo se manifestará, porque se habrá concluido la obra también. Seremos, dice, resucitados, transformados en cuerpos diferentes. La tierra también se revestirá de forma diferente, porque habrá terminado una obra. En esto sabemos, ¿cierto?, que no nos podemos rendir, que cuando estemos dando, ¿cierto?, para una obra, no es simplemente para dar, sino para que se cumpla la obra, se termine, se haga para lo que se dio. Una etapa, ¿cierto?, era el dar para el Mishkan, otra etapa era dar una cuenta de lo que se hizo, de que se sepa todo lo que ahora hay, pero luego tiene que haber un servicio con ello. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y también porque el propósito es que la presencia de Dios llene el lugar. ¿De qué manera, cierto, seremos transformados, etcétera, si en nuestra vida no experimentamos, como dice la Escritura, ir de gloria en gloria, de honra en honra, incrementando también nuestra cercanía a Él? El que de verdad anhela, ¿cierto?, su manifestación, sabrá que para verla también hay que acercarse. Porque pudo haber sido sencillo, ¿no? Que a lo mejor la gloria de Dios la viera todo el mundo, pero no, había que acercarse. Igual había que ir al Mishkan, al templo, ascender, subir, elevarse. Un esfuerzo para verle. Y aún en el mundo venidero, habrá, ¿cierto?, una Jerusalén, Hadashah, una nueva Jerusalén. Pero también habrá que acercarse allí. Porque nos basta, ¿cierto?, con pensar que ya está terminada la obra. No, hay que hacer un trabajo, un esfuerzo, una labor. Si queremos ver una manifestación, ¿cierto?, de la obra de Dios, hay que trabajar para completar la obra y no dejar las cosas a medias. Entonces, si alguien da, a veces piensa, ya cumplí. No. Si alguien da para una obra, es para que se culmine la obra y se complete y se haga y resulte. Y si hace falta algo más, pues algo más hay que hacer
para que funcione. La responsabilidad, ¿cierto?, de la obra es de cada uno de nosotros. Y Yeshua dijo, he completado, he terminado la obra que tú me mandaste a hacer. En ese momento su presencia nos llenó. Y también aquellos que hacen la obra y la voluntad del Padre les llama sus hermanos y los bendice. Y nos bendice. Porque hacemos su obra. No podemos rendirnos ni, como se dice, tirar la toalla antes, sino hasta que se termine la obra. De esta manera, entendemos que tenemos que hacer en nuestra vida. Preocuparnos de terminar la obra. El que educa a un hijo, a una hija, en su casa, en su hogar, desde principio a fin, hasta que está bien derecho, ¿cierto? Ese árbol. Esa semilla crece bien hasta que culmina la obra. O qué padre, qué madre hay que le den un poco de comida a sus hijos y después lo abandonen y lo dejen botado. No. Hasta que los hijos, ¿cierto? Se saben llevar el pan a la boca y después que saben cómo encontrarlo, ahí se culmina una obra. En el trabajo también. Hay quien recibe el pago, y de hecho nosotros recibimos el pago ¿cuándo? ¿Al inicio? ¿El final de la obra? Porque hay que completar el trabajo. Tenemos que culminar lo que comenzamos. De esta manera, ¿cierto? Nos respetamos unos a otros y podemos hacer que este mundo vaya avanzando cuando completamos lo que comenzamos y no cuando dejamos a media o cuando el tabernáculo, imagínese usted que le hubiese faltado una pata al Aarón, al arca, que le hubiese faltado un brazo a la menorá. ¿De qué serviría eso? No agrada ni a Dios ni a la vista. Ni siquiera puede a lo mejor sostenerse. El que comienza una obra, pues que la termine. Y si la va a terminar, también vea lo que hizo. Que mire, ¿cierto? Todo lo que ha hecho, lo que se hizo. Como Moshe. Y que bendiga a los que vienen después. Para que también sigan ese camino correcto. El que comienza algo, que lo termine. Y el que comenzó su obra en nuestra vida, la terminará. Pero también, cuando nos pide a nosotros hacer algo, bien. El que llegó a este caminar, ya entró en el camino de la Torá, en el camino de la obediencia, fiesta, Shabbat. Bueno, si usted comenzó, siga hasta que lo haga mejor y bien y lo culmine. Y pueda decir al final de sus días, ok, con todo honor, honrando al Eterno, puedo decir, sí, guardo Shabbat. Baruch Hashem. Hago esto, cumplo esto. Baruch Hashem. Sea para su honor. Pero completemos la obra. Pueden haber miles de excusas que pasan en el mundo, que esto, que esto, otro. Pero el Eterno nos dejó los cielos y la tierra a medio terminar. Nos dio nuestro planeta, no nos falta el oxígeno ni el agua, y si nos falta es culpa de nosotros. Pero Él nos dio todo cuanto necesitamos. Depende ahora de nosotros. Esta obra, ¿cierto? Este mundo, nuestra vida, la construcción de nuestros planes, propósitos, se culmine. Así que no abandonemos, terminemos, lleguemos hasta el final. Que el Eterno nos ampare, nos dé la fortaleza necesaria para estar enfocados en la obra que tenemos en nuestra mano, la responsabilidad que Él ha puesto en nuestra vida, ya sea con sus hijos, con sus padres, otra familia a lo mejor, o otros pares, o su propia vida. Que Él nos permita, ¿cierto? Realmente terminar bien cada cosa. El que empiece un ciclo lo termine bien. ¿Para qué? Para darle honra a Él. Porque cuando terminamos bien algo, ¿qué aprendimos, cierto? La presencia del Eterno reposa en ese lugar. Y hay paz, hay tranquilidad, hay amor. Por eso cuando en una familia hay Shalom Bait, hay paz del hogar, cuando hay amor, cuando hay bondad, ahí está la presencia del Eterno, como dice el dicho de Rabí Shlomo Haskiel, lo que se llama. Entonces ahí no falta nada. Está su amor, su paz. En ese hogar no falta nada. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom. Espero que haya sido de bendición este comentario de Bartora.
Chao, shalom.